El Banco Central de Estados Unidos anunció ayer un alza en las tasas de interés de 75 puntos base, registrando el mayor incremento en la política monetaria de ese país desde 1994. Según el presidente del FED, la cifra podría seguir aumentando en julio con el fin de reducir la inflación en el país. Ahora, ¿cómo podría impactar esta decisión en los distintos mercados financieros? ¿Cómo afecta a Chile? Lo conversamos hasta ahora con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, era una decisión de la Reserva Federal que era esperada. De hecho, ya se apostaba justamente a el cambio en la política monetaria de Estados Unidos, pero también en el impacto y la magnitud con que sería estos 75 puntos base. Sin embargo, de todas maneras, es una señal y muy en la línea con lo que han sido los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que van de la mano con lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cómo se lee y cuál es el análisis que se hace hacia adelante tras esta decisión y finalmente lo que viene hacia adelante? Ya lo decía el presidente del FED, dijo, esta no será la única alza que se va a dar en los próximos meses. Bueno, primero que todo, claro, efectivamente es una alza esperada del mercado producto del impacto inflacionario tan fuerte que tiene actualmente Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada la inflación interanual en el mes de mayo se ubicó en 8,6%, la cifra más alta en los últimos 40 años. Por lo tanto, esto generó una mayor presión a la Reserva Federal para generar un proceso más fuerte de ajuste monetario, incrementando la tasa de política monetaria en 75 puntos base. Ahora, ¿cuál fue el informe un poco ayer por parte de la autoridad? En este caso se esperan que las alzas se mantengan en el mediano plazo, es decir, que este proceso de ajuste de contracción monetaria se genere para la próxima reunión del mes de julio por lo menos un aumento en otros 50 puntos base y que se siga aumentando también para el mes de septiembre. Es decir, lo que se espera es que el mercado es que la tasa política en Estados Unidos supere el 3% de aquí a fin de año. ¿Por qué? Porque hoy en cierto modo la Reserva Federal ya internalizó que el proceso inflacionario es mucho más permanente de lo que había previsto meses atrás. Siempre su discurso era una inflación de carácter transitorio por factores puntuales relacionados con la cadena de suministros, por ciertos elementos de demanda, pero hoy por hoy hay una mayor persistencia similar a lo que pasa actualmente en Chile. Por lo tanto, hoy la Reserva Federal en cierto modo generó un golpe fuerte de tal forma de decirle al mercado, vamos a controlar el proceso inflacionario, tenemos que converger a una meta de largo plazo de 2% y por lo tanto vamos a hacer todo lo necesario para hacerlo, incrementando la tasa de política lo que sea necesario. Jerome Powell, el presidente del FED, de la Reserva Federal, Juan, decía, había una declaración que era bien interesante en términos de también proyectar cuál va a ser la política monetaria que va a tomar la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo. Decía, no estamos tratando de inducir una recesión ahora, que quede claro, estamos tratando de lograr una inflación del 2%, como tú decías, consistente con el fuerte mercado laboral. Esto es bien relevante porque a diferencia de otros bancos centrales, como por ejemplo el chileno, no solamente tiene como objetivo mantener los precios en un nivel estable o sano, sino también se encarga del mercado laboral, de que éste esté en buen pie, digamos. ¿Cómo se puede dar también esto con la decisión en términos de inflación, pero también el mundo del trabajo? Claro, aquí siempre generalmente en economía hay un trade-off en el corto plazo en cuanto a la dinámica de precios y el costo, digamos, el costo de sacrificio que tiene que tener la economía en cuanto al efecto que tiene el incremento de la tasa política monetaria tanto en actividad como empleo. Hoy por hoy el nivel de la tasa de desempleo en Estados Unidos está a niveles bajos, está en torno a un poco más de 4%, es decir, tenemos una economía que hoy en Estados Unidos tiene un sano nivel de creación de empleo. Ahora, ¿cuál es obviamente el riesgo del incremento de la tasa? Que esto genere obviamente una mayor contracción o menor dinamismo del consumo y también de la inversión en Estados Unidos, por lo que en cierto modo busca la Reserva Federal. Pero ellos también preocupan obviamente del impacto que tenga en el mercado laboral. Por lo tanto, la forma como ellos están descontando este incremento en la tasa de política monetaria es tratar de contener parcialmente el impacto que pueda llegar a tener en cuanto al mercado laboral, fundamentalmente la creación de empleo. Por lo tanto, aquí, en cierto modo, a diferencia en Chile, el elemento del mercado laboral es mucho más explícito en la toma de decisiones que tiene que tomar la autoridad monetaria en este país. Uh-huh. Ahora, estaba viendo el dólar, cómo se está comportando, está subiendo cerca de 8 pesos, es fuerte, pero uno podría decir con esta decisión y el impacto también que genera a nivel de los mercados, es bastante acotado lo que está subiendo el dólar, está en 265 pesos, ya un precio alto que se ha mantenido en los últimos meses. Sin embargo, se habla de que esta decisión ayer de la Reserva Federal ya habría sido internalizada por los mercados. De hecho, se notaba como el dólar en las últimas 3 jornadas o 5 jornadas consecutivas llegaba a subir más de 10, 20 pesos en algunos casos. ¿Se ha internalizado efectivamente lo que iba a ser la decisión del Banco Central estadounidense, Juan? ¿De alguna manera se previó, se pudo proyectar?
Claro, efectivamente, ¿qué pasa? Antes del dato del día viernes, lo que espera el mercado era un incremento de 50 puntos base. ¿Qué pasa? Cuando sale el dato del viernes de la inflación en Estados Unidos, un 8,6% anual, sorprende al mercado. El mercado no esperaba esa tasa de variación tan alta. Ujú. Por lo tanto, en cierto modo, esto generó un proceso de ajuste en el mercado en el cual dijo, claro, el Banco de la Reserva Federal tendrá que generar un ajuste mucho más fuerte. Y esto lo que gatilló en la práctica en el día de lunes, el día martes, fue una depreciación importante del peso chileno con respecto al dólar, pero en la práctica fue que el dólar en el mundo, el dólar multilateral, en cierto modo se apreció. Es decir, el dólar se volvió mucho más fuerte respecto a todo el resto de monedas a nivel global. Por lo tanto, este proceso de depreciación que vimos acá en Chile estos últimos días, en cierto modo reflejó la forma como el mercado internaliza la información y en este caso previó efectivamente el incremento de la tasa de política monetaria. Por lo tanto, hoy por hoy, lo que vemos hoy, son variaciones mucho más acotadas. Inclusive es posible que efectivamente hoy el dólar esté en torno a 860 pesos y se mantenga durante un buen tiempo sobre esta cifra 860, 850, toda vez que ya el mercado internalizó efectivamente el incremento que en la práctica sí se dio el día de ayer. Quedémonos un segundo en eso, porque muchos se podrían preguntar, cuando a una economía tiene problemas o le está yendo mal, la primera representación es que su moneda pierda valor, principalmente por los problemas que se está existiendo. Cosa distinta pasa con Estados Unidos, porque hay una inflación histórica, hay un cambio en la política monetaria que evidencia los problemas que tiene la economía de Estados Unidos, pero cuando sucede eso, su moneda se aprecia, gana más valor con respecto a otras monedas del mundo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, aquí hay una característica bien particular de Estados Unidos. Primero que todo es la economía más importante a nivel global. Y esto genera una característica bien importante. Y otro elemento es que su moneda, el dólar, es la moneda que se utiliza internacionalmente para hacer transacciones económicas. Entonces, eso le da una característica particular a esa economía respecto al resto. Ahora, ¿qué pasa? El mensaje que está dando la Reserva Federal es que existe un riesgo de recesión en el mediano plazo. Efectivamente, ¿por qué? Porque el incremento de la tasa de política va a contener parcialmente la dinámica del producto y la demanda. Ahora, este riesgo no solamente se está dando en Estados Unidos. Estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de China, hay una desaceleración importante de su actividad económica. Europa está, digamos, incorporando los costos de una mayor inflación y también todo el efecto de la guerra en Europa del Este. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, en cierto modo, el mundo se está desacelerando. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista, los inversionistas ven que efectivamente el crecimiento en el mediano plazo va a ser más bajo, el consumo va a ser más bajo y esto tiene impactos en el mercado financiero, especialmente en relación con la renta variable, que son las acciones. Eso generó, por ejemplo, en estos últimos días una corrección a la baja del precio de las acciones en el mercado internacional. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de Estados Unidos? Que este incremento de la tasa, en cierto modo, eleva el retorno en torno a instrumentos de renta fija, que son principalmente los bonos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los inversionistas migran capitales hacia Estados Unidos esperando una mayor rentabilidad en función de una mayor tasa asociada a un incremento de la tasa de política monetaria. Y si bien Estados Unidos está desacelerándose, sigue siendo la principal economía global. Y ese incremento o esa mayor demanda de dólares en los mercados emergentes principalmente lleva a que se deprecien sus monedas y que relativamente el dólar a nivel global se aprecie. Por lo tanto, aquí en cierto modo esto refleja simplemente la característica de ser la principal economía global y donde el dólar juega un rol importante en cuanto a esta dinámica. Claro. Ahora, impactos en economías como la chilena. Primero el dólar. ¿Podrían haber otros efectos luego de esta decisión, Juan, de la Reserva Federal y que podría también repetirse en el próximo mes? Mira, aquí hay un elemento importante. Aquí el alza que hemos visto en las últimas jornadas, hoy por hoy tenemos un dólar en torno a 850, 860. Lamentablemente tenemos un escenario que se ha depreciado respecto, por ejemplo, al último mes. Y esto, si se mantiene una persistencia en términos del nivel de depreciación, en términos a estos valores en las próximas semanas, esto lamentablemente va a repercutir marginalmente en la inflación del mes de julio. Efectivamente, ¿por qué? Porque cerca de un 70% de los productos en la canasta del IPC son transables y por lo tanto tienen un impacto en cuanto al precio de los bienes importados, alimentos, energía, petróleo, etc. Por lo tanto, evidentemente no es una buena noticia hoy que tengamos un dólar relativamente más depreciado de lo que lo teníamos hace un mes o 2 meses atrás. Por lo tanto, evidentemente esto nos va a seguir presionando al alza. El IPC, un IPC que hoy por hoy está con una variación interanual de 11,5%. Recientemente el Banco Central en el último informe de política monetaria estima que la inflación para el tercer trimestre va a converger a niveles cercanos a 13%. Por lo tanto, esta dinámica que hoy tenemos del tipo de cambio no es una buena noticia, pero insisto, es más en relación que la persistencia que se mantenga alto ese tipo de cambio en las próximas jornadas, lo cual efectivamente se va a ver un coeficiente de traspaso en cuanto a los precios locales.
Esto por el lado de Chile, y ahora también vuelvo a Estados Unidos, y cuando hemos comentado la situación económica de nuestro país, yo siempre hago la pregunta, ¿cuál es el margen de la política monetaria, pero también la política fiscal para enfrentar estos problemas? Hago esa pregunta con respecto a Estados Unidos. Ya la política monetaria hace un cambio, digamos, y aumenta las tasas de interés hasta 1,75%. Desde la política fiscal, desde el gobierno, ¿qué se está haciendo, Juan? ¿Y qué es lo que también puede hacer con respecto a esto? Inflación y cuidar lo que es el mercado laboral. Claro, mira, digamos, en Estados Unidos hay también un gran debate en cuanto fundamentalmente a la parte de política fiscal, toda vez que, claro, la principal herramienta que utilizan los países para controlar la inflación como instrumento es la tasa de política monetaria, la política monetaria. Sin embargo, la política fiscal también juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la política fiscal, en cierto modo, lo que genera son temas a nivel tributario y principalmente a nivel de gasto público. Y eso lo hemos visto acá en Chile. En Chile se generó un shock de incremento de gasto importante en el 2020-2021 que en cierto modo también apoyó el proceso inflacionario que hoy tenemos, producto de ese mayor gasto del gobierno. Y en Estados Unidos pasa algo similar. En Estados Unidos ha hecho gran cantidad de expansión fiscal en los últimos años. Hoy por hoy hay un gran debate en este país en cuanto al nivel de ayudas y en cuanto al nivel de gastos de infraestructura, etcétera, que eso también, en cierto modo, también ha presionado el alza de los precios. Entonces hoy por hoy, sí, el tema monetario es relevante, el incremento de la tasa de política es importante, pero también hay un tema relacionado con el manejo de la política fiscal. ¿Por qué? Porque en ese sentido la inflación hay que tratar de contenerla y una parte de contenerla es tratar de reducir el gasto, y no solamente el gasto privado de los consumidores, sino también el gasto público. Y ahí es donde obviamente hay un rol más político que muchas veces también sale del contexto netamente económico. Claro, en la composición del gasto en Estados Unidos, el mayor porcentaje viene del gasto de los consumidores, del consumo, pero igualmente desde el gasto público, como tú dices, ha ido en aumento en los últimos años, hay un impacto bien relevante y es muy difícil para los gobiernos finalmente apretar el botón y que deje de circular ese dinero, digamos. Tiene distintas implicancias, no solamente financieras, económicas, sino también políticas. Así es, y en ese caso, digamos, hay un elemento bien interesante. En el caso de Chile, si observamos el ajuste fiscal en Chile, el gasto como Producto Interno Bruto fue sobre 30% en el año 2021 y este año, según la ley de presupuesto, está en torno a su promedio histórico de 23,5%. Chile ha logrado un proceso de ajuste fiscal bastante necesario y bastante destacable si lo comparamos con otros países. Es decir, aquí Chile, por su institucionalidad fiscal, tuvo la capacidad de generar este proceso a partir de buscar cumplir la regla de balance estructural. En este caso, en otros países es mucho más difícil generar ese proceso de ajuste. ¿Por qué? Porque obviamente los gobiernos asumen un costo en términos de reducir el gasto público o de, digamos, de reducir inversión o reducir cierto tipo de programas o transferencias monetarias. Y en el caso, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos, este país a través del nuevo gobierno del presidente Biden, lo que busca es incrementar también el gasto público, especialmente en el tema de infraestructura, digamos, con cierto tipo asociado al programa de gobierno del presidente. Y en este caso, evidentemente, ha sido mucho más difícil para ellos controlar el proceso de ajuste fiscal que lo que ha hecho Chile a través de tanto el gobierno anterior como el presente gobierno. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y explicarnos lo que está sucediendo con Estados Unidos, la decisión de la Reserva Federal y por supuesto cómo impacta a otras economías como la nuestra. Que esté muy bien. Ok, José, muchas gracias. Buenos días. Vamos a otro tema. La Dirección del Trabajo, le contábamos, emitió un dictamen que permite